Bueno, estamos en contacto con Oscar Vallejos, es representante de la Asociación Docente de la Universidad Nacional del Litoral, también de la CONADO Histórica, autoridades del gremio de los docentes a nivel nacional. Sabemos que en estos días hay una situación bastante particular en la provincia, paro de distintos gremios, pero también hay gremios que vienen luchando hace bastante tiempo en el orden nacional, como es la CONADO Histórica, los docentes universitarios y nos interesaba conocer más precisamente la situación que están viviendo, algo que no es nuevo, que vienen luchando desde hace bastante tiempo y que días atrás tuvieron una reunión paritaria ustedes, Oscar, y que fue rechazada la propuesta que le hicieron. En primer lugar, muchas gracias por este contacto. Gracias a vos, Aldo, por preocuparte por la situación y permitir que la audiencia conozca la situación por la que estamos atravesando la docencia universitaria y preuniversitaria. Efectivamente, el día jueves hubo lo que se llamaría una reunión paritaria. De hecho, no lo fue, porque una reunión paritaria es un espacio de negociación donde se hacen propuestas, se analizan y se vuelve a discutir en base a la propuesta que realiza generalmente la patronal, ¿no? Aunque los gremios también podemos llevar propuestas para esa paritaria. Aquí no hubo nada de eso. El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, contador Alpa y el ministro de Educación, el licenciado en Educación Física Jaime Persic. Cuando Persic está presente en la paritaria, eso quiere decir que hay un acuerdo por lo bajo con el resto de las organizaciones sindicales. Cuando Persic está en la reunión, entonces eso quiere decir que no va a haber paritaria, que ya hay un acuerdo generalmente eh, o un preacuerdo con las otras organizaciones, entonces se prepara para la foto por el Sería éxito de la como un gestión. libro cerrado ya, una cuestión acordada, Exactamente, exactamente. Y entonces vergonzoso. lo que está, claro, porque eso significa entonces, de hecho, lo que nosotros estamos diciendo, hay una crisis de la paritaria, ¿no? La paritaria es una forma de institución que hemos encontrado quienes, los sindicatos y las patronales para negociar, pero esa institución está en crisis en tanto y en cuanto no haya ahí un espacio de negociación, ¿no? Un espacio de acuerdo, sobre todo cuando es paritario, perdón, salarial. Entonces, bueno, ellos ya habían hecho un acuerdo con la FATUN, que es el gremio del personal no docente de la universidad. Lo que comentaban es que la FATUN había querido hacer ese acuerdo antes de que se conocieran los índices de inflación del mes de julio, que fue del 7,4, de manera tal de no verse tan comprometidos con firmar una paritaria que esté claramente o flagrantemente por debajo de la inflación. A diferencia entonces de la FATUN, que se apuró, estas organizaciones sindicales, la FEDUN, de la mano de Daniel Ricci, y la CONADU, de la mano de Carlos de Feo, acordaron una paritaria que claramente nos deja por debajo de la inflación. A diferencia de otras instancias donde había cierto intento de hacer aparecer lo que no era, es decir, que nuestro salario le iba a ganar la inflación, acá directamente todo el mundo dijo, bueno, es lo que se puede en este contexto y firmaron. Y firmaron una paritaria que nos va a dejar como mínimo un 5, un 6% por debajo de la inflación ahora, y eso va a suceder, se va a agudizar con el mes de septiembre, y al mismo tiempo la paritaria general, porque termina en diciembre lo que se acabó de firmar, se firmó una paritaria del 62% cuando se sabe que la inflación anual va a ser del orden del 80%, ¿no? O más. Algunos hablan del 90%. Entonces, bueno, en esas condiciones era infirmable ese acuerdo. El Congreso de nuestra federación lo evaluó así. Solamente éramos 87 congresales discutiendo. Solamente un congresal votó a favor de la propuesta, porque quiere decir entonces que hay casi unanimidad del rechazo, y sobre eso es cuando uno rechaza, tiene que sacar una medida que apoye ese rechazo, y la medida fue 48 horas de paro para esta semana, evaluación, mañana, el día jueves nosotros vamos a hacer un plenario de secretarías generales con representación de todo el país, y allí se evaluará y se pondrá fecha al próximo paro de la semana que se inicia el 29 de agosto. Sabemos, Oscar, que el salario está afectado por la inflación, que cada vez
el poder adquisitivo cae con respecto a este flagelo de la economía. En este contexto, ¿cómo se manejan los dirigentes? ¿No tienen representación? ¿Cuál es el mandato? Porque me parece que, bueno, ustedes claramente tienen una postura, pero los otros gremios, las otras confederaciones, los otros integrantes de esta mesa paritaria, ¿a quién responde? ¿O cómo se maneja en un contexto donde todos están reclamando aumento, están reclamando no perder ante la inflación y acuerdan algo que va en detrimento de justamente de los afiliados o de los trabajadores? Bueno, ese es el gran problema con el que estamos lidiando en este momento, porque lo que nosotros decimos es que en una paritaria generalmente uno se prepara para contender con la patronal, pero no así con otra organización sindical, ¿no? Pero aquí son las organizaciones sindicales las que dan la anuencia constante a esta pretensión de la patronal, que toda patronal, como ya lo sabemos, tiene pretensiones de generar condiciones a la baja. Eso es la razón de ser del patrón, digamos, ¿no? Ya sea el Estado como de la patronal privada. Entonces, allí, entonces, para eso se hace la acción sindical, para arrancarle a la patronal mejores condiciones. Pero para arrancarle a la patronal mejores condiciones hay que tener una visión clara de cuál es el sentido de una organización sindical y aquí, hay que decirlo, la paritaria nuestra incluye lo que se llama una cuota solidaria. Y esa cuota solidaria es el 1% del el monto total de la masa salarial en cuestión. Entonces, quienes firman la paritaria reciben ese 1%, que es muchísimo dinero, ¿no? Y ese muchísimo dinero se hace para mejorar las condiciones de los sindicatos, para mejorar las condiciones de los dirigentes de esos sindicatos y para hacer política en contra de los sindicatos que no recibimos esa cuota solidaria, ¿no? Entonces, y es un acicate muy fuerte la figura de la cuota solidaria porque eso desvirtúa el sentido de la paritaria, ¿no? Porque eso uno sabe que muchas veces se firma entonces un acuerdo paritario por el beneficio económico, pecuniario, como se suele decir, que reciben los gremios en estas condiciones. Bueno, esto cada vez parece patronal y gremio muy cercano a las condiciones políticas que están planteando el gobierno. Creo que lejos está de las conducciones combativas en otros tiempos. Uno recuerda, eh, por Sí, ejemplo, Aldo, a CGT de los argentinos o algunos gremios que han sido realmente luchadores y hoy me parece que lejos están de serlo. Esto también es un pero cuestionamiento, mira, digamos, hacia las te mismas digo bases. algo, o te comento algo. eh, Son peronistas estos gremios, pero les han firmado todas las paritarias a Macri también, ¿no? Entonces también hay que decirlo así. Son oficialistas siempre, esté quien esté, son oficialistas porque lo que hay en el fondo entonces es esta cuestión de la cuota solidaria, ¿no? Y después también puede haber un estilo, una forma diferente de cómo se llevan las negociaciones. Entonces, las negociaciones hay que considerarlas en términos de mejoras de los salarios y condiciones de trabajo de la docencia universitaria y preuniversitaria, o las negociaciones se hacen en función de eh, ganar poder respecto de otros sindicatos, ¿no? Eso también. Y entonces así ocurren las cosas en este contexto adverso para la docencia universitaria y preuniversitaria. Entonces, el paro se va a hacer, entendemos que el paro tiene una base fuerte que está basado en el malestar y en cierta indignación de la docencia por esto que está sucediendo. Nosotros en el litoral vamos a hacer una asamblea el día jueves a las 4 de la tarde, la vamos a hacer ahí en la esquina del rectorado de la UNL en San Jerónimo y Boulevard. Allí vamos a deliberar y vamos a ver cómo nos preparamos para la semana siguiente. Lo mismo va a suceder en todas las universidades con representación de la CONADO histórica y el jueves se sabrá cómo seguimos la semana que viene en relación con este plan de acción gremial. Yo te hago una pregunta que quizás no tenga mucho que ver con lo gremial en particular, pero también, ¿cómo se están manejando las universidades con los presupuestos del gobierno nacional? ¿Han tenido incrementos o directamente
han resuelto en forma así a consideración de cada uno? Mira, el presupuesto es un problema. Nosotros tuvimos una reunión, nosotros como Conado Histórica, con la presidencia del CIN, que está a cargo del rector Mamarela, que es el rector de la UNL. Allí nos hizo un informe sobre las dificultades técnicas que encierra producir un presupuesto para el año 2023 y lo que pasa con con el presupuesto 2022, que al no haber una ley de presupuesto, porque la irresponsabilidad política de la oposición de no votar un presupuesto deja, digamos, en manos del funcionariado las cuestiones presupuestarias. Entonces, ese presupuesto reconducido, en septiembre empieza a tener problemas. O sea que no va a llegar a diciembre el presupuesto tal como está reconducido. Así que hay que resolver eso. Y al mismo tiempo estaban con dificultades técnicas para hacer la proyección del presupuesto 2023. Y entonces esa va a ser la gran discusión, porque lo que para nosotros es claro es que el presupuesto garantiza, por ejemplo, los equipos de cátedra. Entonces, a un crecimiento de la matrícula, como se está dando, como se suele dar año a año, las cátedras tienen que crecer y no puede haber un crecimiento de las cátedras, de los equipos de cátedra que me estoy refiriendo, ¿no? Si no hay presupuesto para ello. Entonces, esa es la gran discusión. Y entonces allí lo que ocurre es que las universidades van a año vencido sobre eso, ¿no? Quiere decir que la planta que informan en octubre de este año va a ser la que incide en la planta del año que viene. Y entonces todo eso hay que poder producirlo ahora. Ahora, con un presupuesto que no alcanza, no se va a poder hacer una modificación de la planta. Y entonces si no se llega a octubre con una planta consolidada, el año que viene es una chique, ¿no? Y Eh, la última pregunta, ¿esto también repercute en la obra social, por ejemplo, también del gremio? los salarios, aquí hay dos cuestiones, ¿no? La salarial es una, y es que cuando los ingresos de quienes aportamos son bajos, los ingresos de la obra social sufren de manera directa esa, esa falta de fondos, digamos, ¿no? O sea que a salarios bajos, obras sociales en problemas. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que eso sí es la pesada herencia del macrismo. El macrismo desreguló el mercado de salud, ¿no? Y entonces es ya un mercado que está altamente dolarizado y entonces se ha vuelto caro y es un mercado que tiene que ver con tecnologías de alto nivel. No necesariamente las tecnologías repercuten en una mejor salud, pero sí establecen pautas de prácticas médicas, ¿no? De prácticas de... Y entonces todo eso está desregulado, está dolarizado y entonces las obras sociales no pueden pagar esas prácticas. Entonces estamos con problemas salariales y un problema de un mercado de, de prácticas y de equipos y de insumos que está dolarizado. Entonces es una ecuación muy difícil de equilibrar. Entonces, y por supuesto, quienes conducen la obra social, que en este caso es Mondejar, y que es parte de la gestión de la Universidad del Litoral conduce la obra social de la universidad, entonces, lo primero que piensan es, bueno, los trabajadores tenemos que aportar más. Nosotros ya estamos aportando más de lo que aporta cualquier trabajador. Corresponde por ley un 3, nosotros aportamos un 4%. Pero en el caso de los cargos con menor ingreso, llegan a aportar entre un 12 y un 15% de su sueldo para sostener la obra social. O sea que nosotros no podemos poner más plata en la obra social. Entonces hay que poder tener otra condición. O se hace una regulación fuerte del mercado médico o de salud, cosa que el gobierno nacional no ha hecho, es decir, no ha reparado el mal de macrismo, como muchos otros males que el macrismo produjo, no lo ha podido reparar, y entonces estamos en estas malas condiciones. Sabes que es importante, Oscar, estos datos porque también toman dimensión a lo que es la calidad del trabajador, ¿no? Porque si vos estás con una obra social que que es onerosa y que realmente tienen que aportar más de lo que está establecido, me parece que también va a detrimento de las condiciones del trabajo de ustedes. No sé si Así quedó es. algo pendiente, algo que nos quieras agregar. Mira, nosotros estamos hablando sobre las condiciones de las paritarias y los ingresos, pero nosotros hemos asistido esta semana al asesinato de Alejandra Ironisi, que es la activista travesti
de la ciudad de Santa Fe es un travesticidio, así que estamos profundamente preocupados y dolidos por su muerte y preocupados por las condiciones en que las políticas públicas intentan modificar o cambiar esas situaciones de violencia, ¿no? Entonces, Alejandra probablemente era una de las mejores preparadas para enfrentar la violencia y sin embargo fue ella víctima de un femicidio, de un travesticidio. Entonces, el Estado realmente tiene que cambiar las políticas porque claramente, entonces, si las mejores preparadas eh, no pueden dejar de ser víctimas de estas condiciones, ¿qué pasará para el resto, ¿no? Entonces hay que poder pensar y salir de este esquema que realmente es un flagelo social que produce mucha muerte sobre un sector de la sociedad, ¿no? Me sumo a tu reflexión, Oscar. Además, era estudiante de abogacía de la Universidad Nacional del Litoral. Así es. Eh, Seguimos en contacto. Muchas gracias y como siempre a disposición. Gracias, Aldo. Un abrazo grande. Gracias.